una reflexión. Al final, antes del break. Para no hacer esperar a nuestras invitadas que están presencial acá y que efectivamente es una parte que no hemos escuchado, ¿cierto? Hemos escuchado a la Asociación de Magistradas, Magistrados, hemos escuchado a la Asociación de Funcionarios Profesionales del Poder Judicial y en esta oportunidad vamos a escuchar a la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, ANEJUD. Tenemos acá ya presentes a la señora Gema Águila, presidenta nacional, y a la señora Karin Mendoza, quien es vicepresidenta de la asociación. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Contarles que tendrán 10 minutos en total para que puedan exponer. Aquí el coordinador es bien estricto con el tema de los tiempos, así que les va a avisar cuando falte un minuto. Y después va a haber un tiempo para que puedan recibir preguntas de las y los constituyentes. Así que sean bienvenidas y les escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días, señores convencionales. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Gema Águila Cesani. Soy presidenta de los empleados del Poder Judicial. Trabajo en la Corte de Apelaciones de Santiago. Y me acompaña doña Karin Mendoza, que es vicepresidenta de los empleados del Poder Judicial. Representamos al estamento de empleados del Poder Judicial. Tenemos 54 años de existencia. Tenemos más de 5.000 asociados a nivel nacional. El estamento de empleados está compuesto por un 58,2% de empleadas y el total de la dotación de empleados es el 70% del Poder Judicial. Este es el primer directorio nacional presidido por una mujer y en el cual somos 6 mujeres integradas del directorio que son de 9 componentes. Toda la información que ustedes necesiten saber de nosotros está en la página de ANEJUD Chile. Desde hace una década, ANEJUD Chile viene proponiendo modificaciones para una correcta administración de la justicia, que acojan las necesidades de las y los ciudadanos y permitan avanzar en la concreción de los derechos laborales de las y los trabajadores judiciales. En el año 2014 planteamos la urgencia de una carrera funcionaria horizontal que modernizara la estructura del Poder Judicial en base al mérito, considerando fundamentalmente los años de servicio. El objetivo central es presentar nuestras propuestas que aporten al proceso que vive el país y a la gobernanza del Poder Judicial. Adelante, Karen. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, señores y señoras constitucionales. Como ha dicho la presidenta, hoy queremos exponer nuestras propuestas y para comenzar a entrar de lleno a la materia, quiero hacer un breve análisis de cuál es la situación laboral nuestra como empleados y empleadas del Poder Judicial. El gran problema que tenemos es que no tenemos un contrapeso en nuestra relación trabajador-empleador en el Poder Judicial, toda vez que no existe un organismo imparcial ante quien reclamar. Luego, nuestra regulación laboral sustantiva que está entregada a la Corte Suprema, ello en virtud del artículo 82 de la Constitución Política actual, y con normas dispersas en el Código Orgánico de Tribunales y en los autoacordados, hoy denominados acta, estos segundos sin control de constitucionalidad. Esta relación de subordinación y dependencia se encuentra concentrada en la misma jerarquía. Y entonces, a diferencia de los empleados del sector público que se encuentran establecidas este contrapeso por ley, bajo la potestad del Poder Legislativo, nosotros no la tenemos. Nuestra carrera funcionaria es absolutamente vertical y la expresión más intensa de esta sumisión de los inferiores a los superiores está dada a propósito del sistema de las calificaciones. Nuestro régimen disciplinario no cumple con el estándar de un debido proceso. Nuestras propuestas constituyentes las hemos sistematizado en un video de 3 minutos que se lo adjuntamos en el correo que le hicimos llegar. Para comenzar de lleno con nuestras propuestas, la primera que encabeza nuestro listado es la carrera funcionaria horizontal, entendida esta como un derecho fundamental. Queremos una carrera funcionaria basada en el mérito, en los años de servicio, con reconocimiento constitucional y legal. La carrera funcionaria horizontal debe ser parte del estatuto legal reservado a las potestades normativas del organismo legislador que contemple la futura Constitución. Nuestra segunda propuesta es participación con derecho a voz y a voto en el organismo autónomo a cargo del Gobierno Judicial.
Proponemos que el organismo que se cree a cargo del Gobierno judicial se vincule con el Poder Judicial y no se deje desconectado al arbitrio de las autoridades temporales que se designe. Su composición debiera ser mixta y garantizar la participación directa y permanente de los gremios en su orgánica con derecho a voz y a voto. Nuestra tercera propuesta es justicia abierta para crear valor público y honor social. Las reformas deben basarse en el modelo de justicia abierta regido por los principios de la transparencia, la participación y la colaboración. De esta manera se acercará la justicia y las instituciones a las personas que hagan valer realmente sus derechos, creando valor público y honor social. Traemos propuestas de artículos concretos, porque sabemos que en eso debemos concentrar en nuestra petición a esta instancia. Y así, en la primera propuesta de articulado que traemos para propuesta de ustedes es en cuanto a la carrera funcionaria. La Constitución asegurará a todas y a todos los trabajadores de los poderes autónomos del Estado un estatuto laboral de rango legal y gozarán de los mismos derechos civiles, políticos y laborales que los demás trabajadores, con igualdad y dignidad, reconociendo los elementos mínimos de la relación laboral, debiendo contemplar una carrera funcionaria horizontal que asegure el buen funcionamiento de los servicios públicos, promoviendo oportunidades de ascenso y de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Conforme al principio de equidad territorial, gozarán de igual remuneración sin distinción del lugar en el cual ejerzan sus funciones. En la creación de los escalafones de los miembros del respectivo órgano o servicio, la única distinción admisible que nazca de las funciones que el trabajador cumpla, no pudiendo emplearse categorías discriminatorias. Otro artículo en carrera funcionaria. Para efectos de fomentar la pluralidad de la composición del Gobierno judicial y de la actividad jurisdiccional, la selección de los jueces deberá considerar 3 programas de formación para jueces, uno general y otro focalizado a abogados expertos y especialistas, y el segundo enfocado a abogados pertenecientes al Poder Judicial con los requisitos de experiencia y de mérito, sin discriminaciones arbitrarias, y la elaboración de cursos habilitantes permanentes para el personal interno, estableciendo un programa a desarrollarse posteriormente de forma legislativa que vaya en el sentido propuesto. En cuanto al organismo autónomo a cargo del Poder Judicial, sugerimos las funciones de gobernanza y gestión, incluyendo la administración económica y laboral del Poder Judicial, estará a cargo de un Consejo Autónomo de la Magistratura, el que tendrá una composición mixta con representantes de las asociaciones de trabajadores del Poder Judicial, quienes participarán con derecho a voz y a voto, en proporción al número de sus representados. El Consejo Autónomo de la Judicatura tendrá entre sus objetivos el encargarse de la transparencia y la participación al interior del Poder Judicial bajo los principios de justicia abierta, acceso y eficacia, en permanente vinculación con la ciudadanía. Por último, en la propuesta de justicia abierta sugerimos el siguiente artículo. La Constitución promoverá una gestión judicial basada en los principios rectores de la justicia abierta, transparencia, participación y colaboración, con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. Promoverá además en la gestión del Poder Judicial para el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia y a la información mediante la apertura de datos, la rendición de cuentas, asegurando la participación ciudadana, propiciando espacios de co-creación, alianzas y redes, fomentando el uso de las organizaciones que generen valor público, brindando alternativas a quienes no tienen acceso a estas herramientas, adaptándose a las necesidades de la ciudadanía. Presidenta. Gracias, Karen. Reflexiones. En la actualidad, la estructura del Poder Judicial continúa los resabios jerárquicos y excluyentes al ciudadano que caracterizaban al Estado consagrado en la Constitución de 1980. El aumento de la participación exige una modernización del Poder Judicial que integre a la sociedad civil y a los trabajadores en los procesos de gobernanza y gestión, entendiendo que la función jurisdiccional debe conservar la independencia que se caracteriza. La nueva Constitución debe consagrarse en los pilares y principios de esta nueva configuración del Poder Judicial, a la vez que mandatar al futuro legislador para que aquellas materias que requieren mayor profundización, estableciendo los mínimos que hemos señalado. Muchísimas gracias por escucharnos, señores constituyentes. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, además. Es muy precisa la presentación. Se abre ahora un espacio para preguntas. Exacto. Sí, al concreta. fin, normas, Sí. normas. Yo tengo una palabra.
Estoy anotando las preguntas. Sí. ¿Preguntas? Sí. Está Sí. Ingrid y está Daniel. Daniel Bravo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ya. Constituyente Andrés Cruz. Muchas gracias. ¿Se escucha o no? Sí. Sí. Ya. Muy agradecido a la ANEJUD por esta presentación. Hacía falta una propuesta específica y precisa por parte de algún gremio, más aún se agradece esta propuesta, este marco de articulado. Creo que sirve como guía y como pivote al desenvolvimiento de la función que nosotros vamos a desarrollar, porque obviamente viene de quienes conocen la función, no de quienes creen conocerla, pero sin haber ejercido nunca en un servicio de estas características. Por lo tanto, la felicito, les agradezco la propuesta. Yo quería hacer dos preguntas. Quería hacer. Primero, ¿será necesario mantener los escalafones? Y si se mantienen los escalafones, ¿cuáles serían estos? Tomando en cuenta que el objetivo es justamente eliminar la diferenciación que existe dentro de la carrera funcionaria de aquellos que se desenvuelven dentro de un tribunal que sea asiento de corte, de otro que sea de simple comuna. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿podríamos explicar, y está vinculado también con los escalafones, cuál es el contenido que ustedes ven como óptimo de una carrera funcionaria horizontal? ¿Cuál sería el camino de esta carrera funcionaria horizontal? Eso es. Muchas gracias. Constituyente Daniel Bravo. Gracias, buenos días a todas y a todos. Reiterar los agradecimientos a la ANEJUD por su presentación tan precisa, tan concreta. Un poco en la línea de lo que decía Andrés recién, si pudieran explayarse un poco más en términos de la idea o la propuesta de la carrera funcionaria horizontal, porque no me quedó del todo claro. Al hablar de horizontalidad, imagino que ya no va a haber esos grados entre los funcionarios, no sé si va por esa línea. Y lo mismo que decía Andrés, o sea, ¿cuál es el curso de una carrera funcionaria en términos horizontales, a diferencia de la jerárquica? Y también si pudieran profundizar respecto de a quienes se imaginan integrando el Consejo Autónomo de la Judicatura, como lo denominan ustedes, este órgano de gobierno judicial, además de la mención a los representantes de las asociaciones gremiales, ¿a qué otros integrantes se imaginan que podrían pertenecer a este órgano? Gracias. Gente Vanessa Jope. Sí, yo también me sumo a los agradecimientos por la propuesta concreta, muy, muy buena. Además nos da la otra visión, ¿cierto?, que no habíamos tenido de los funcionarios, digamos, no profesionales. Mi pregunta apunta al tema de la paridad. Porque cuando ustedes hablan de la carrera funcionaria horizontal y se habla, por ejemplo, de la antigüedad como un elemento a considerar, y también considerando que ustedes en gran parte son mujeres, ¿cierto? Digamos, en el escalafón de funcionarias no profesionales, por decirlo así. ¿Cómo visualizan ustedes que se podría efectivamente ponderar de una manera más equitativa el tema de la paridad de género, considerando que muchas veces la antigüedad también es un factor que influye en la configuración de los cargos? Y lo digo principalmente porque se sabe que para hacer carrera dentro del Poder Judicial, y esto afecta, por ejemplo, a las magistradas, fue algo que ellas expusieron, muchas veces les toca o les piden que se cambien de ciudad para poder tener más años de servicio y poder ir mejorando los grados, y eso muchas veces digamos, a las mujeres se les hace más difícil por las labores de cuidado que ellas desempeñan. Y lo otro también en relación con el tema de la paridad, si ustedes visualizan que este consejo, ¿cómo se llamaba? Consejo de la Magistratura o Consejo para la Justicia, como lo llamó APRAJUD, que me parece un concepto más amplio y mucho más adecuado, digamos, porque no contempla solo la función jurisdiccional, si les parece que este consejo pudiese también tener entre sus funciones efectivamente velar para que se cumpla con el principio de igualdad de género en los concursos y en la selección también del personal al interior del Poder Judicial. Constituyente Ingrid Guillena. Muchas gracias. Bueno, me sumo a la palabra de mis
mis compañeros de trabajo, que la exposición de verdad estuvo muy buena, gracias por la propuesta de articulado. Pero quería hacerle dos consultas. La primera es, ¿de verdad sienten que en la Constitución se tiene que regular los derechos de los trabajadores, de los poderes autónomos del Estado, del Poder Judicial en sí? La segunda, ¿y cuáles serían los beneficios de establecerlo como en la Constitución? Porque igual pensemos que va a ser muy detallista versus otras temáticas que podemos afrontar. Lo segundo, disculpe la ignorancia, si me pudieran hablar un poco más sobre el Consejo Autónomo de la Judicatura, quiénes lo integrarían, cuál sería como su función en general, y respecto también al concepto de justicia abierta, que nunca los había escuchado. Muchas gracias. Finalmente, constituyente Hugo Gutiérrez. Muchas gracias. Mire, creo que la pregunta que le voy a hacer es una pregunta que creo que debí en su oportunidad habérsela hecho al presidente de la Corte Suprema, pero por diversas razones no estuve presente. Entonces, mire, espero que ustedes puedan, como conocen el Poder Judicial, tengo una duda con respecto a lo siguiente. Mire, de acuerdo a la OECD, este organismo para la cooperación y el desarrollo económico, el Poder Judicial chileno está muy bien evaluado en temas de independencia, autonomía, transparencia, probidad, plazo para dictar los fallos, inamovilidad. Entonces, la OECD dice el Poder Judicial chileno, un gran Poder Judicial, lo evaluamos bien, pero por otro lado la ciudadanía tiene una evaluación pésima del Poder Judicial chileno. ¿Dónde está la explicación para que tengamos esa estupenda evaluación y el ciudadano común y corriente evalúa muy mal? Es de las peores instituciones que el ciudadano, para el ciudadano el Poder Judicial chileno es pésimo. ¿Dónde está la explicación? Y creo haberle encontrado un poquito lo que ustedes exponían, pero para que sea un poquito más preciso, porque efectivamente creo que en la participación ciudadana podría estar alguna explicación. Es decir, hay una ciudadanía ajena al Poder Judicial, no lo conoce, no lo ve, no lo siente, solamente cuando le toca ser parte de algún proceso, pero ver cómo se vincula la ciudadanía para conocer el Poder Judicial y no exista esta distancia entre muy bien evaluado, mal evaluado. Eso, gracias. Segundos. 10 segundos. Ya estamos muy atrasados. Directo. Usted. Hay una corrección de equidad territorial precisamente por las condiciones de vida que se viven en esos territorios y que se concreta a partir de asignaciones de zona. Yo quiero saber, ¿ustedes hablaron esta propuesta con la gente de Magallanes? Y lo segundo, ¿ustedes creen que esto debiese ser eliminado, no estas asignaciones de zona? Gracias. Bien, tiene la palabra, 10 minutos máximo. Disculpe, a todas las preguntas va a contestar doña Karen Mendoza, porque ella tomó apunte. También le quiero hacer presente que dentro de los funcionarios, de los empleados del Poder Judicial, tenemos muchos profesionales. Karen es abogado y yo soy ingeniero, lo cual tampoco se nos ha dado la oportunidad de poder ascender. No hemos podido ascender, llevamos años de servicio y tenemos esa traba también del el tema de los concursos. Ahora, con respecto a las consultas que todas ustedes hicieron, doña Karen va a contestar porque tomó apuntes. Se lo agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, les agradezco las preguntas porque nos ayudan también a presentar también desde otra perspectiva cómo se entendió nuestra propuesta, que es muy importante. Les voy a comenzar de atrás hacia adelante. En cuanto a la asignación de zona y lo que planteamos nosotros como equidad territorial, nos referimos precisamente en este desarrollo que finalmente a nosotros eso se nos soluciona el tema de las zonas extremas a través de la asignación por zona, y eso es una asignación muy equitativa en consideración al factor territorial. Lo que nosotros planteamos es que, por ejemplo, se deje de desprivilegiar o desfavorecer a la comuna, asiento de corte,
¿ya? Porque estas distinciones son las que tenemos y que terminan siendo, entre comillas, odiosas al momento de percibir la remuneración y finalmente quedan relegados a un plano menor los tribunales, funcionarios y jueces y toda la dotación de un tribunal que está más alejado de aquel que está en la común asiento de corte, que goza de una mayor remuneración. Entonces debiese ser equitativa, algo estándar, manteniendo, por cierto, esta equidad territorial de la asignación por zona. ¿Sí? Eso en cuanto a esa pregunta. En cuanto a la pregunta que nos hizo don Hugo Gutiérrez, ¿dónde está evaluado, cierto, esta dicotomía? Que la OCDE nos evalúa muy bien. De hecho, el Poder Judicial hace poco recibió un premio por el funcionamiento que ha tenido en pandemia, que ha sido destacado, porque finalmente el uso de las tecnologías ha privilegiado el servicio judicial que ha sido ininterrumpido en pandemia. Y, por otro lado, tenemos esta mala percepción de la ciudadanía que se vio reflejada para el estallido social, sin duda. Nuestros tribunales fueron incluso intentando, con amagos de incendio, quienes somos de regiones, yo en particular soy de Concepción, el sector, el punto neurálgico del encuentro del estallido social fue en el edificio de tribunales. Entonces, todos los adocretos eran lanzados como proyectiles hacia adentro. Es un descontento, uno, de este poder del Estado, tan rígido, ¿no es cierto?, y con el cual no tenemos una buena evaluación porque nos ven muy distantes. Es como el unicornio, todos saben que existe la Corte, pero nadie sabe quién es el presidente, dónde está su currículum, cómo funciona, quién es el jefe de causa, quién es el funcionario que me está tomando el acta. Entonces, eso para nosotros se engloba dentro del concepto macro de lo cerrado. Entonces, esta estructura weberiana que ha sido de alta tecnocratización y de exceso de burocracia, nos juega en contra. Porque las personas que van a un tribunal, ¿qué es lo que quieren? Es una solución rápida, ágil, eficiente. Y nosotros hemos ido acelerando un poco este proceso al salir de la máquina de escribir y el papel calco al uso de las carpetas virtuales. Pero ha sido paulatino, como todo cambio, y se ha ido acentuando a través de las reformas. Pero estas reformas han ido quedando cojas porque finalmente se han erigido sobre el mismo sistema vertical de carrera. Y ahí es donde entramos en conflicto, porque se ha atomizado, bien digo, los puestos de trabajo al interior del Poder Judicial. Entonces, mucho cargo, reducción de planta, mucha contrata, y finalmente eso nos va generando este problema de la atomización que va cada vez sesgando más el poder ascender o tener movilidad en los cargos. Imagínense, llevamos casi 20 y algo años de todos los procesos de reformas en el Poder Judicial. ¿Y qué ha ocurrido con eso? Que los funcionarios nos hemos ido frustrando porque tenemos esa sensación de nacer y morir en el mismo cargo. Para los tribunales no reformados, que ya son muy pocos los que van quedando, los cargos también se han ido mezclando con perfiles de cargos de tribunales reformados. Entonces, pese a ser un tribunal no reformado, funciona como un tribunal reformado, pero en cuanto a las acciones y los reconocimientos, ya sea en las remuneraciones o en nuestros grados, la posibilidad de ascenso es totalmente nula. Si no es por un sistema concursal, lamentablemente no tenemos esta posibilidad de ascenso. Entonces, tenemos esta dicotomía que nos evalúa bien, porque funcionamos efectivamente bien para los estándares de otros poderes judiciales que lamentablemente no tienen la misma seguridad y estabilidad que sí tiene el sistema chileno, y eso hay que reconocerlo. Pero la ciudadanía aún nos sigue viendo como un organismo que funciona de manera lenta, burocrática. Y entonces nosotros debiéramos apuntar a ir cada vez modernizándonos más. De hecho, en pandemia yo creo que ha sido como un FODA para el Poder Judicial, fortaleza y debilidad, el hecho de habernos tecnologizado y estar funcionando telemáticamente a través de plataformas incluso que se llama, por ejemplo, Conecta, que es nuestra estrella. Y ese programa Conecta mantiene un sistema de atención virtual que favorece y optimiza la derivación y la atención de los usuarios y usuarias del Poder Judicial. Y eso ha sido bien evaluado. Pero ahora vamos a enfrentar un periodo de presencialidad y telemático que va a tener que ajustarse nuevamente porque ya nada va a ser como antes, el teletrabajo llegó para quedarse y mucho de nuestro funcionamiento va a tener que ir de la mano con los procesos modernizadores de la institución. Entonces, no sé si quedaría medianamente respondida su pregunta, pero por ahí va. En cuanto a que usted nos pregunta cómo funciona, porque se repite mucho la pregunta de cómo funcionaría esta carrera funcionaria, ¿por qué la planteamos? Bueno, la carrera funcionaria la planteamos porque tenemos, en estricto rigor, asegurado en la Constitución actual,
la carrera funcionaria en el artículo 38. Pero esta carrera funcionaria lamentablemente no es efectiva. Y por eso que todos los servicios públicos aspiramos a estar bajo este paraguas de servicios públicos de calidad y tener una movilidad. Y esta movilidad se presentaría a través de la horizontalidad. ¿Y qué es la horizontalidad? Es que cumpliendo con una serie de requisitos determinados, por ejemplo, transcurso de años en los cuales yo debiendo ascender no ascendí, pueda tener la opción a lo menos de tener la remuneración del cargo al que me hubiese correspondido ascender y no pude ascender porque finalmente no se generó la vacante. Eso es, a grosso modo, el modelo de carrera funcionaria horizontal, que si bien no permite un ascenso, sí por lo menos permite un reconocimiento económico, que es lo que nos mueve a todos, en definitiva, a los trabajadores y trabajadoras, sean del sector público, sean del sector privado. Entonces, eso yo podría ejemplificar como a grosso modo como carrera funcionaria horizontal. Y nosotros presentamos el año 2014 este proyecto, anteproyecto de ley consensuado por el Poder Judicial, por todos sus estamentos, pero quedó lamentablemente en algún lugar del Ministerio de Justicia, no se tramitó y quedó ahí sin la posibilidad de ser desarrollado. Ahora, hay un informe muy importante que se hizo el año 2012 a propósito del proyecto BID, que es un proyecto de modernización del Poder Judicial que trabajó con el Banco Internacional del Desarrollo. Y ahí se trataron todas estas materias, pero lamentablemente quedaron en estudios y ninguna se concretó. Y lo que nosotros queremos es constitucionalizar el principio de carrera funcionaria efectiva, proponiendo derechamente que exista este contrapeso laboral en la relación entre los funcionarios públicos, incluidos también nosotros los funcionarios judiciales, por las características que tiene de ser un poder que está en la triada de los poderes del Estado. Entonces nosotros queremos seguir funcionando en nuestro sector justicia, pero con la posibilidad de tener un contrapeso en lo laboral, en el relacionamiento laboral con nuestro empleador, que es la propia Corte Suprema. ¿Ya? Entonces, por eso a nosotros nos da garantía de que se asegure la Constitución y luego tenga una bajada y un desarrollo legal. La otra pregunta es cómo sería la composición de este poder organismo, como el nombre que se le dé, que sea un organismo autónomo a cargo de la función. Es para, en definitiva, lo mismo que han planteado las otras organizaciones del Poder Judicial, que queden separadas fundamentalmente las funciones jurisdiccionales en los jueces, ¿cierto?, de la Corte Suprema, y luego la gestión administrativa, que tiene que ver con la carrera, con los nombramientos, con las remuneraciones, con recursos económicos y recursos humanos, esté a cargo de este organismo y que tenga una composición mixta. Para nosotros es importante que esté compuesta por sus actores, que esté compuesta por jueces, que esté compuesta también por el mundo académico, que es muy importante, porque finalmente el mundo académico nos vamos retroalimentando a través de la jurisprudencia que ha ido sentando tribunales y aquello que no está resuelto legalmente. Entonces es importante que estén personas integrando esta comisión que también tengan este conocimiento y aporte valioso desde el mundo de la academia. Y, por supuesto, estar integrando en proporción a nuestros representados las asociaciones de funcionarios del Poder Judicial, que son magistrados, los profesionales, consejeros técnicos y nosotros los empleados y empleadas del Poder Judicial. Ese sería nuestro escenario ideal, y que todos tengamos derecho a voz y a voto, porque actualmente el gobierno judicial del Poder Judicial, que está en manos de la Corte Suprema, nosotros tenemos participación en las mesas y en los comités de la Corte Suprema, pero tenemos participación con derecho a voz. Igual ha sido un logro gremial, pero sería fundamental y óptimo que fuera con derecho a voto. Y desde luego, este relacionamiento que planteamos debe ser de forma horizontal. No puede quedar desconectado este organismo fuera del ámbito del Poder Judicial, porque se diluye este relacionamiento y no dejaríamos en el fondo el modelo actual que tenemos vertical. Nosotros lo que queremos es que los organismos conversen, que converse quien está a cargo de la gestión jurisdiccional y que converse con este organismo que estará a cargo de la gestión administrativa. ¿Ya? Eso es lo que nosotros visualizamos como modelo. Y por último, justicia abierta. Es un principio que a nosotros nos ha cautivado también desde algunos años como asociación de funcionarios del Poder Judicial. Nosotros creemos que hay que cambiar y salir del modelo cerrado a pasar a un nuevo cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma está también contemplado en un estudio muy bueno que se hizo por el estudio de Tironi y Asociados en el año 2013.
es un estudio que desarrolla en el fondo los dos paradigmas de justicia que tiene hoy en día el Poder Judicial y por los que atravesamos, que es el paradigma del poder de Estado, de esta visión cerrada, que debe mantener su autonomía y su independencia y no tener tanta participación con la ciudadanía, que es algo más distante del modelo que todos conocemos. Y tenemos, por otro lado, el nuevo paradigma que vive hoy en día el Poder Judicial, que es concebirse a sí mismo como un servicio público. Y vaya que hay diferencia entre uno y otro, porque hemos pasado a tener políticas más amplias. Por ejemplo, lo que les mencionaba, el ejemplo de nuestra política de atención de usuarios y usuarias del Poder Judicial. Nos ha permitido acercarnos mayormente a la ciudadanía, hemos hecho esfuerzo por tener esta vinculación. Entonces, la justicia abierta lo que propone en definitiva es eso, abrir la justicia a la ciudadanía, poder que ellos colaboren con nosotros en forma permanente, porque la justicia abierta es eso, es un diálogo permanente con la ciudadanía, basado en estos principios de la transparencia, la participación y la colaboración. Es fundamental estas redes que podamos tener y retroalimentarnos con los otros organismos del Poder Judicial, el ecosistema del Poder Judicial. Eso, ahí están todas las preguntas. La paridad, perdón, me faltó la paridad. ¿Contemplamos la paridad? Por supuesto que la contemplamos, porque, bueno, finalmente somos más mujeres empleadas que empleados varones, pero consideramos que la paridad no va por ahí, sino a lo que ha dicho la constituyente Vanessa Hopp en la pregunta, que en cuanto a la equidad para la designación de cargos. Nosotros vemos hoy en día que hay cargos que efectivamente quedan asignados más a varones que mujeres, por ejemplo, notificadores. Notificadores mayoritariamente son varones. Jefes de causa o jefes que tengan que ver con temas contables, los hombres, porque los hombres son mejor que los números. ¿O qué pasa con nosotras cuando ya envejecemos? Cuando ya no somos hermosas, cuando ya no somos esbeltas, cuando ya tenemos hijos y tenemos la guatita suelta, cuando nos salen canas. Entonces también hay ahí un sesgo que claramente va a tener más opción una persona de una condición mucho más estética, sea hombre o mujer, y que va a ir en desmedro de quienes somos en este momento la masa mayoritaria del Poder Judicial, que somos mujeres de rango etario mucho mayor, de los 40 hacia arriba, y tenemos esta nueva masa que es considerada para cargos de élite en desventaja de quienes no tenemos esos atributos de belleza que pudieran tener para el momento de la selección del personal, porque tenemos más hijos y tenemos que cuidarlo, entonces somos en definitiva un mal producto para contratar para Poder Judicial. Entonces eso a nosotros nos juega en contra. El tema de los cuidados para nosotros es fundamental y queremos hacernos cargo también de aquello. Muchas gracias. Bien. Sí, muchísimas gracias a la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial y sobre todo viene de Concepción y Santiago, ¿no? Sí. Claro, muchas gracias, especialmente quien viajó. Bueno, está bien, gracias. Nos vamos a ir al receso sanitario, tenemos 2 avisos. Sí, por supuesto. Mire, yo soy una de las funcionarias más antiguas de la Corte de Apelaciones y dentro del Poder Judicial yo ya me tengo que ir jubilada, soy adulto mayor, toda una vida trabajando por el Poder Judicial para que se nos tomara en cuenta, sobre todo a nosotras las mujeres, el Poder Judicial nos ha abierto muchas puertas, pero igual estamos al debe en el tema del acoso sexual, el acoso laboral que se ha sufrido en algunos tribunales del país. Para nosotros, la gente adulta, y para mí especialmente, es un orgullo el haber estado en esta mesa y haber compartido con la comisión, porque pienso que todo el trabajo que esta ANEJUD se ha hecho por más de 50 años, se está viendo reflejado ahora. Se nos habían abierto muchas puertas, pero con esto, el hecho de que ustedes no hayan escuchado, para nosotros es un orgullo. Y yo, se lo prometo, me voy muy emocionada, pero me voy emocionada por mi gremio, me voy emocionada por la gente que es adulto mayor, que le ha dado todo su año de servicio a este Poder Judicial, por la gente que nos tocó ahora 2 años de pandemia, que fue algo inesperado, que fue muy duro para nosotros los funcionarios judiciales, aunque la ciudadanía no lo haya visto. Nosotros trabajamos hasta las 2, 3 de la mañana. Cuando salió el 10%, trabajábamos 4 o 5 de la mañana, sábados y domingos, pero la ciudadanía no lo vio. Lo veíamos nosotros, la persona que estábamos trabajando.
y que estábamos en las mesas de trabajo para ver cómo íbamos a salir adelante. Y saben ustedes que lo logramos. Lo logramos de manera virtual. ¿Cómo lo hicimos? No sabemos. No sabemos. A puro ñeque salimos adelante. A puro ñeque, las mujeres tratando de lidiar con nietos, porque yo tengo nietos, tratando de lidiar con nietos, con marido, con el trabajo y con la casa. Entonces es un logro. Yo les quiero dar las gracias. A lo mejor esta es la última vez que yo voy a estar en una mesa así. Y gracias en nombre de todos los funcionarios, de los empleados del Poder Judicial, porque nosotros representamos a los empleados. Fue un gusto verlo, don Hugo. Tantos años que no nos veíamos. Y nosotras las vamos a despedir con un fuerte aplauso, también en agradecimiento a todos los funcionarios del Poder Judicial que sabemos cuánto trabajo. Muchas gracias. Bien.